Muy buenas noches. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz que alberga documentos históricos del proceso de desarrollo del departamento. Con el objetivo de acercar a nuestro público a los libros, la lectura, a nuestros escritores, gestores culturales, a nuestra historia, es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también online. Hoy tenemos como invitada especial a la licenciada Paula Peñas Hu. Ella es investigadora e historiadora boliviana, directora del Museo y Archivo Histórico Regional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y docente de la misma universidad. Nos presentará la conferencia Proceso de Modernización en Santa Cruz, 1825 al 2021. Agradecemos a Café Patrimonio por ser nuestro patrocinador y permitirnos servir a nuestros usuarios un café nuestro, un café con calidad de exportación, el cual también podemos pasar a degustarlo en Demos Café, que se encuentra ubicado en la avenida San Martín, calle 5, Hugo Huasco. Agradecemos de igual manera a la Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares a través de sus canales 519 en señal HD, 15 en señal digital y 7 en señal analógica. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, licenciada Paula. Muy buenas noches, Osana. Un saludo a todo el personal de la Biblioteca de la Gobernación de Santa Cruz y, por supuesto, a toda su audiencia que son fieles a este programa que ustedes ya llevan varios meses difundiendo nuestra historia, nuestros personajes y temas importantes para nuestro departamento. Claro que sí, licenciada. La verdad que para nosotros es un placer esta noche tenerla en nuestra pantalla y poder permitirles a nuestro público el aprender un poco más de nuestra historia cruceña. Es por eso que hemos diseñado este espacio los domingos a las 7 de la noche, que creemos que es un momento en que las personas ya están en sus hogares y pueden, mientras descansan, escuchar y aprender un poco más sobre nuestra historia. Bueno, por supuesto, espero que hoy, un domingo, puedan disfrutar viendo sobre el proceso de modernización de nuestro departamento, ¿no? Porque creo que es importante que las personas, que los habitantes de Santa Cruz sepan que todo lo que tenemos hoy no es producto del presente. Es producto de casi 200 años de trabajo de quienes nos antecedieron y que hicieron también que tengan en cuenta que es importante conocer el pasado. Es importante conocer el pasado, importa en el presente e importa para el futuro. Entonces, por eso vamos a hablar de este proceso. A veces muchos jóvenes, y lo hemos visto, usted lo ha visto en la universidad, creen que en Santa Cruz siempre hubo todo, agua potable, alcantarillado, pavimento, y que la Santa Cruz del 2021 es la misma que hace 200 años. No, no es así. Realmente el proceso de transformación de nuestro departamento es muy importante y creo que hay que rendir tributo a quienes nos antecedieron y sobre todo que las personas que van a gobernar este departamento de ahora en adelante tengan conocimiento de lo que se ha hecho y lo que hay que hacer todavía, que falta mucho. Se le agradecemos por estar presente y permitirnos mostrar esto al público. Le dejamos la pantalla para usted. Muchas gracias, Osana. Entonces, vamos a empezar esta noche con el proceso de modernización, cómo hemos llegado a la Santa Cruz actual, cómo estamos viviendo esa transformación que puede parecernos que ha estado siempre, pero no. El departamento y las capitales de sus provincias han sufrido una transformación importantísima. Muy bien. Vamos a empezar entonces analizando este proceso de modernización a partir de 1825. ¿Por qué no vamos antes? Así sencillamente, porque antes de 1825 estábamos en un marco estatal distinto, era el marco del Imperio Español. Además, es importante entender los procesos de transformación mundiales que se van dando en el siglo XVIII con el surgimiento sobre todo de la revolución industrial y las ideas de modernización.
las ideas del progreso, las ideas de modernización se van desarrollando en el siglo XVIII y también van a llegar a Santa Cruz a finales del siglo XVIII, pero las podemos apreciar con mayor énfasis una vez conquistada la independencia y la formación de un nuevo país, que en este caso es Bolivia, y la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, que pasó a ser parte de un nuevo estado que es el Estado boliviano. Muy bien, si me permiten, voy a avanzar con la presentación para que veamos. Vamos a analizar en esta charla 6 etapas de modernización, con una etapa inicial que hemos llamado de 1825 a 1850, de ahí tenemos de 1850 a 1900, que es la primera etapa donde ya vamos a ver los trabajos modernizadores, la segunda etapa de 1900 a 1935, la tercera etapa que va del 1935 a 1964, que coincide con el fin de la Guerra del Chaco y el inicio del proceso modernizador, y la cuarta etapa que va de 1964 con la creación del Comité de Obras Públicas hasta la vuelta a la democracia, la quinta etapa de 1982 al 2001, que va a coincidir con la etapa de la exigencia de descentralización y de autonomías, y la última etapa que veremos ahora del 2001 hasta el 2021 con el derrumbe del Estado boliviano, de la República de Bolivia, el surgimiento del Estado plurinacional y las luchas cruceñas por la autonomía y finalmente la consecución de la autonomía. Muy bien, empezaré entonces con esa etapa inicial. Quisiera que puedan mirar ese mapa, ahí vamos a ver Santa Cruz de gobernación a departamento. En 1825, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra era una gobernación amplísima de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Tenía 5 partidos, o lo que hoy día llamaríamos provincia, que eran Mojos, Chiquitos, Cordillera, Valle Grande y Santa Cruz y su cercado. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos Santa Cruz y su cercado, el Valle Grande, Cordillera, Chiquitos y Mojos. Muchas personas están diciendo que este es un mapa imaginario, que Bolivia nunca tenía todo este territorio, que todo esto es una mentira, pero les quiero recordar a esas personas que están en el último tiempo difundiendo esas ideas, que si efectivamente, como ellos dicen, que Bolivia nunca poseyó o que Santa Cruz en sus inicios no aportó a Bolivia con todo lo que va a ser el Acre, con todo lo que va a ser esta parte que llamamos el Mato Grosso, con todo lo que va a ser el Chaco, ¿no? Esto que es el Chaco Central o el litoral, digamos, no hubieran habido guerras ni hubieran habido tratados internacionales, ¿no? Porque resultaría muy tonto creer que, como afirman algunas personas, no, los bolivianos o los cruceños nunca tuvieron el Mato Grosso ni la mitad del Acre. Entonces, ¿por qué firmaron tratados internacionales con Brasil, con Chile, con Argentina, con Paraguay y con Perú si esos territorios no eran nuestros, ¿no? Entonces, como ahí vemos esos problemas que hay entre aquellos que quieren decirnos que no teníamos tanto territorio. Este territorio que aquí aparece como el territorio del departamento de Santa Cruz, con el que se ingresa a formar parte a la nueva República de Bolivia, era un territorio que sí existía, que sí estaba poblado, que sí había presencia primero de misioneros, después de pobladores y por supuesto de pueblos indígenas, ¿no? Porque no podemos pensar que todos los indígenas que vivían tanto acá arriba en Mojo como en el Chaco no existían, sí existían. Por lo tanto, esos que hablan de que eran territorios vacíos, que ahí no había población, tampoco coincide, sí había población indígena. Lo que sí podemos afirmar es que el Estado boliviano no tenía presencia, ¿no? Pero eso no significa que no hubiera habido población. Entonces, este es el territorio con el que Santa Cruz ingresa a formar parte de Bolivia. Ahora vamos a ver en esa etapa inicial. ¿Por qué la hemos llamado etapa inicial? Porque después de 15 años de guerra de independencia, la economía había quedado totalmente destruida. Las redes comerciales, los circuitos comerciales también se habían visto afectados. 15 años de guerra
y tanto Santa Cruz como lo que hoy es Bolivia o lo que era la Audiencia de Charca, éramos un espacio sándwich entre el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Del Río de la Plata salían los patriotas, los realistas venían del Perú y nuestro territorio fue un territorio de batalla. Las batallas más duras de la Guerra de la Independencia se dieron pues en nuestro territorio. Solamente pensemos en la batalla del Pari, en la que muere Warnes. Es una batalla realmente aterradora en cuanto a las cifras de muertos, 1000 muertos, ¿no? Para una población escasa de 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, entender que esos 15 años de guerra desestructuraron la economía, diezmaron notablemente la población en Santa Cruz. Por lo tanto, esta primera etapa, que llamamos la etapa inicial, es una etapa de reconstrucción. Sin embargo, pese a que es una etapa de reconstrucción, ¿no? Es una etapa en que ya los cruceños muestran claramente su visión modernizadora, ¿no? Los cruceños querían obtener el progreso, habían luchado durante la Guerra de la Independencia por ese progreso y tenían confianza en que el progreso sería la idea por la cual ellos apostaban a partir de la formación del nuevo Estado. ¿Cómo se entendía el progreso? Se entendía primero con libertad, ¿no? La libertad. Se entendía como independencia y sobre todo se entendía como acceder al comercio, ¿no? Porque ellos entendían que el comercio y el libre, comercio entre los pueblos fomentaba la creatividad, alimentaba la esperanza y daba pues las posibilidades de tener una mejor situación económica, ¿no? Entonces, tenemos que entender el progreso en términos de libertad, en términos de independencia, en términos de libre comercio y de apertura comercial, y vamos a ver también en términos de la constitución de ese Estado, ¿no? ¿Dónde encontramos esa visión modernizadora? La encontramos en la instrucción que se les dio a los diputados que fueron a la formación de Bolivia. Esta instrucción tenía 21 puntos y entre los puntos más importantes estaba el establecimiento de libre comercio, la apertura de caminos y de rutas comerciales, el desarrollo de la educación primaria, secundaria, universitaria y, por supuesto, la mantención del territorio. Es importante decir que ya en Santa Cruz había una buena educación primaria y secundaria, pero lo que plantean los modernizadores no es solamente la educación primaria para todos, sino también la secundaria. Formar una universidad en Santa Cruz, esto era fundamental para la transformación y el progreso, y crear escuelas técnicas, sobre todo en las poblaciones, en los territorios donde había mayor población indígena. Quiero recordarles a ustedes que el territorio de Mojos, de Chiquitos y Cordillera eran territorios de misiones primero jesuitas en Mojos y Chiquitos y franciscanas en Cordillera, y por lo tanto estaban habitadas fundamentalmente por población indígena. Y por ello es que se pedía la creación de escuelas técnicas de arte y de mecánica para que esta población indígena pueda también acceder a la tecnología. El primer prefecto de Santa Cruz fue José Miguel de Velasco. José Miguel de Velasco era un militar cruceño que después va a ser 4 veces presidente de Bolivia, y él va a también desarrollar importantes planes de modernización de Santa Cruz, de creación de escuelas, de creación de planes de desarrollo para la población indígena. Solo para darles un dato, ya en 1830 tenemos las primeras censos sobre las escuelas y no había un lugar donde no hubiera una escuela primaria, incluso escuela de mujeres, ¿no? Mucha gente cree que la población femenina no era educada, pero sí era educada. Entonces, José Miguel de Velasco fue un hombre importante y junto con él otros prefectos van a seguir esta estela dada por la instrucción de los diputados, ¿no? La población cruceña comenzaba a recuperarse después de el golpe que fue la Guerra de la Independencia. Asimismo,
es importante entender que los cruceños también empezaban a reconstruirse su economía después de 15 años de guerra, ¿no? Había que reconstruir los caminos, había que reconstruir las interconexiones comerciales, ¿no? Había que establecer el comercio que había quedado truncado por la guerra de la independencia. Es bueno recordarles a ustedes que durante los siglos coloniales los caminos que vinculaban a Santa Cruz de la Sierra con los otros centros urbanos fueron los mismos que usó el conquistador Ñuflo de Chávez y después usaron los misioneros y posteriormente los comerciantes. Los cruceños lograron entramar sus vías de comunicación, que más que caminos eran solo sendas, y desarrollar respuestas ingeniosas para superar su ubicación geográfica y la falta de medios de transporte adecuados. Llevaban sus productos al oeste, hacia todo lo que era la zona andina, llevaban sus productos hacia el norte, a Mojos, a través de los ríos y también a través de rutas terrestres. Llevaban sus productos a Chiquitos y de Chiquitos a El Mato Grosso, ¿no? Llegaban a Cuyabá, a todo lo que es hoy el Mato Grosso, y también decirles que a través de Mojos llegaban al Pará por los ríos, y hacia el sur llevaban sus productos hacia todo lo que era la provincia de Tucumán, Orán, Salta, ¿no? El mismo Tucumán. Por lo tanto, los cruceños estaban pues absolutamente vinculados y tenían que reestructurar estas rutas camineras. Entonces, como les había dicho, estos primeros años se construyeron escuelas. Es importante también la construcción de la catedral. Va a ser el José Miguel de Velasco, cuando era vicepresidente, de Bolivia, va a apostar por la construcción de una nueva catedral. Sin embargo, también en este periodo vamos a ver que en 1842 el presidente Vallivian va a cercenar Mojos, que se va a convertir en un nuevo departamento del Beni. Esto fue una vendetta, digamos, contra Velasco, pero Mojos va a desprenderse de Santa Cruz, se va a convertir en un departamento propio, por lo tanto, va a quedar fuera de nuestro análisis porque ya es un nuevo departamento. Y lo interesante también es que en estos 25 años las ideas federales van a comenzar a desarrollarse con mayor fuerza. Muy bien, vamos a ver entonces un segundo periodo, que es el periodo que habíamos llamado de 1850 a 1900, ¿no? Y aquí he puesto este mapa realizado por Carlos Sirlián también con una frase de don Raúl Otero Reiche que dice: Santa Cruz de la Sierra, ciudad que dio más hijos a la selva que otras dieron a los mares, que fue madre de pueblos distribuidos en el espacio como estrellas, ¿no? Yo les había dicho que toda esta era la zona de Mojos. Bueno, eso se convirtió en un nuevo departamento, pero sí es importante que la presencia cruceña, sobre todo en la zona del río Madera. En la zona de Chiquitos también se va a dar una expansión cruceña, además de los pueblos misionales que estaban establecidos, ¿no? San Javier, San José, San Rafael, Concepción, San Miguel, San Ignacio, Santa Ana, Santiago, ¿no? Se van a fundar otros pueblos, como es el caso de San Matías, que se funda en 1844 y que es importante, ¿no? Y hacia la zona de Guarayos estaban las misiones franciscanas, ¿no? Ascensión, Yotaú, Urubichá, Yaguarú, ¿no? Y hacia el sur estaban las misiones también franciscanas, Florida, Cabeza, Abapó, ¿no? Saipurú, y se va a fundar primero Gutiérrez en 1840 y posteriormente Lagunillas en 1855, que va a ser la capital de la provincia cordillera. Todos los demás pueblos que tenemos en el norte, de lo que hoy es el norte integrado, ¿no? Ya eran muchos pueblos que se habían establecido en la época colonial y se van a fundar otros también en este proceso de expansión de los cruceños.
¿Cuáles son las características de estos 50 años? Va a llegar la imprenta en 1863 y esto es importantísimo porque si un pueblo tiene imprenta se van a difundir las ideas, se van a crear periódicos, se van a publicar folletos y las ideas se van a esparcir por todo el departamento. Es interesante este periodo porque vamos a tener hombres realmente modernizadores, ¿no? El prefecto Mariano Reyes Cardona, que fue prefecto de Santa Cruz, y propuso la construcción de un ferrocarril que vincule a Santa Cruz con el río Paraguay, ¿no? Este hombre, que si bien era chuquisaqueño, tenía muy clara la importancia de los ferrocarriles, solicitó apoyo al barón de Mauá en Brasil para la construcción de este ferrocarril, pero lamentablemente el Estado boliviano estaba muy centrado en la exportación de minerales a través de los puertos chilenos y peruanos y poco y nada le interesaba el oriente. ¿Qué era el oriente o Santa Cruz para Bolivia? No era más que unos confines agregados y no le interesaba nada. Un segundo prefecto importantísimo que tenemos es Tristán Roca, este hombre desarrollador de las ideas federales, fue prefecto, fue el que trajo la imprenta, hizo el primer periódico, La Estrella del Oriente, pero no solamente fue prefecto, sino también él como empresario intentó construir un camino que es yendo hasta Lizoso, vaya hasta el río Paraguay, ¿no? Tristán Roca entonces es un ejemplo tanto de político como de emprendedor cruceño que va a tratar de modernizar. Y finalmente, probablemente aquí tenemos al hombre que va a sintetizar las ideas y los innovadores y emprendedores cruceños, Miguel Suárez Arana. Miguel Suárez Arana desde 1857 estaba proponiendo construir un camino que vincule a Santa Cruz de la Sierra con el norte argentino, con Orán, y también va a proponer en 1875 la construcción del camino entre Santa Cruz de la Sierra y la laguna de Cáceres y la creación de un puerto, ¿no? El concepto que se va a desarrollar va a ser al mar por el oriente. Bolivia, si bien todavía tenía el litoral, los cruceños están planteando salir por el oriente y una vez pierde el litoral Bolivia, los cruceños siguen planteando salir al mar por el oriente. Y como ustedes saben, el anhelo de Puerto Bush ahora, 200 años después, sigue vigente y tampoco tiene muchas respuestas del Estado boliviano. Al mar por el oriente, entonces, esa es la consigna que mueve a Miguel Suárez Arana, quien funda Puerto Suárez en 1575 y que construye la carretera o el camino entre Santa Cruz de la Sierra y la laguna de Cáceres, funda Puerto Suárez. 10 años después funda Puerto Pacheco, un poco más al sur, hacia de la Bahía Negra. Todos estos trabajos los hizo él con sus propios dineros, con dineros de su empresa privada, porque el Estado boliviano se negaba a darle presupuesto. La creación de Puerto Suárez y Puerto Pacheco van a ser fundamentales para la libre navegación del río Paraguay. Voy a volver al mapa. Aquí tenemos Puerto Pacheco, aquí tenemos Puerto Suárez. Ustedes pueden ver para salir, navegar, ir hasta Asunción, hasta Buenos Aires y salir al mundo, ¿no? Entonces, un hombre como Miguel Suárez Arana es un hombre que va a encarnar al emprendedor cruceño que a pesar de las negativas del Estado boliviano, a pesar de que tiene que hacerlo todo con sus propios recursos, lo va a hacer. Lamentablemente, el Estado boliviano le va a confiscar todas las concesiones, le va a confiscar la concesión de la carretera, de los puertos en 1885 y Bolivia, volveré al mapa, este Puerto Pacheco se lo confisca en 1885 y en 1888 los paraguayos lo ocupan y lo ocuparán para siempre porque el Estado boliviano no hizo absolutamente nada. Pero así como hay hombres como Mariano Reyes Cardona, Tristán Roca, Miguel Suárez Arana, hombres que están proponiendo, haciendo proyectos, construyendo vías, también vamos a tener hombres interesados en acceder a las nuevas tecnologías. Traer la máquina a vapor a Santa Cruz, el primero va a ser Daniel Suárez en 1875, trae una máquina a vapor para su ingenio de caña de azúcar, ¿no? Y transformarla en azúcar. La máquina la trae con sus propios recursos,
la importa y la trae desde el Puerto Suárez hasta el norte de Santa Cruz de la Sierra para producir azúcar. Años después va a ser Ricardo Chávez, que va a traer otra máquina a vapor, y en Santa Cruz, una vez haya estas máquinas, va a haber hielo, va a haber la molienda del maíz, del arroz, todo se va a transformar. Pero no bastan estas ideas modernizadoras en términos económicos, en términos de acceso a las tecnologías, sino también estas ideas modernizadoras se van a dar en términos políticos. No hay modernización económica si no hay modernización política. El primero va a ser Andrés Ibáñez. Habíamos hablado que las ideas federales se habían desarrollado con mucha fuerza. Andrés Ibáñez entre 1876 y 1877 va a ser su levantamiento por establecer un sistema federal en Bolivia. Va a ser fusilado por el Estado boliviano el 1 de mayo de 1877. Y bueno, conocemos la historia de Ibáñez, pero está en el marco del proceso modernizador. 15 años después de Ibáñez, unos seguidores de Ibáñez que muestran que la idea del federalismo seguía vivo, van a hacer un levantamiento mucho más estructurado que el de Ibáñez. Va a ser el levantamiento de los domingos. Ellos van a tener su ejército propio, su moneda propia, su banco propio. Lamentablemente, el Estado boliviano también va a atacarlos, va a enviar al Ejército Nacional. Ya no lo van a fusilar como lo fusilaron a Ibáñez, pero lo van a obligar a ir o a la cárcel o escapar de la persecución, ¿no? Nosotros tenemos una idea profunda de persecución política de parte del Estado boliviano a los cruceños, y hoy estamos viviendo una persecución importante también que ustedes no deben perderla de vista. En este mapa quiero mostrarles esas vías, ¿no? Miguel Suárez Arana va a construir de Santa Cruz de la Sierra hasta Puerto Suárez y de ahí salir por el río Paraguay hasta Asunción, Buenos Aires y el Atlántico. Los cruceños con Tristán Roca, Miguel Suárez Arana y otros van a abrir el camino hacia el sur, ¿no? Ahí tenemos Gutiérrez, Lagunilla, van hasta Tartagal, Orán, ¿no? Embarcación, Salta, Tucumán, ¿no? Ahí tenemos estas dos vías que se van abriendo, depende de las estaciones. Las vías que se utilizaban por agua, ¿no? Por el río Mamoré llegaban hasta el Pará, pero también estaba la vía por tierra que iba por Huarayo. Y la otra vía que vinculaba con la parte de la norte de la Chiquitania, San Javier, Concepción, San Ignacio, San Rafael, que nos llevaba hasta Cuyabá, y otra que nos llevaba hasta Vila María, que es ahora Cáceres, ¿no? Y la zona andina que podíamos ir hasta Samaipata, Misque, ¿no? Y vamos a Cochabamba, o bien hasta Sucre, y de Cochabamba se pasaba hasta La Paz, y de Sucre se pasaba hasta Potosí. Por lo tanto, ahí estamos viendo los caminos que vinculaban a Santa Cruz con el resto del país y con el resto de los países vecinos. Hombres entonces como Miguel Suárez Arana, Tristán Roca, transformaron Santa Cruz. Los hermanos Chávez, Daniel Suárez, van a ser verdaderamente los transformadores. Pero en 1900 van a haber nuevas esperanzas, ¿no? En 1900 llega el siglo XX, en Bolivia se hablaba de federalismo, se traslada la capital de Sucre a La Paz. Lamentablemente, los federales que habían trasladado la capital se volvieron en más centralistas, y en 1904 la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz va a lanzar un memorándum que todos han conocido, y si no es bueno que lo lean, en el que ellos plantean la necesidad de vincular Bolivia a través del ferrocarril oriental. Un ferrocarril que una Santa Cruz con Cochabamba y desde Santa Cruz de la Sierra nos una al río Paraguay. ¿En qué condiciones se da este memorándum? Bolivia había perdido en 1884 el litoral cuando firmó el pacto de tregua con Brasil, con Chile, y lo pierde definitivamente en 1904. Bolivia le había cedido la mitad del Mato Grosso a
a Brasil en 1867 y la mitad del Acre. Los paraguayos, como les dije, habían ocupado Puerto Pacheco ante la impasividad del gobierno boliviano, y en 1903 los brasileros y los bolivianos se van a ver envueltos en la guerra del Acre, y Bolivia le cede, porque no hubo tal guerra, la totalidad del Acre a Brasil. Ya le había cedido la mitad en 1867. Con estas cesiones territoriales, Bolivia, la verdad, queda muy, muy disminuida, y ya la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos le estaba diciendo a Bolivia: si no hacemos algo, vamos a perder el Chaco. Y efectivamente así va a ser 30 años después. Pero ¿cuáles eran las ideas modernizadoras? Las ideas modernizadoras que se planteaban era la construcción del ferrocarril oriental que una Santa Cruz con Cochabamba, porque tengo que decirles que de Cochabamba había, ¿no?, ferrocarril a Sucre, a Potosí, a Oruro, a La Paz, ¿no? Y el ferrocarril de ahí nos llevaba hasta Antofagasta, hasta Arica, hasta Buenos Aires, yendo por Villamonte. O sea, la zona andina de Bolivia estaba muy vinculada entre ellas, y también estaba vinculada con Perú, con Chile y con Argentina. Sin embargo, Santa Cruz seguía con esos caminos que eran sendas. Santa Cruz entonces va a desarrollar unas demandas por el ferrocarril a la Argentina, ferrocarril al Brasil. Estas demandas realmente van a llevar a una serie de exigencias de parte de Santa Cruz y de negativas de parte del Estado. Las mayores exigencias se van a dar en un momento importante, la revolución llamada del ferrocarril o nada, una revuelta que dura, o unas demandas por 3 años, desde junio de 1921, van a ser 100 años este año, hasta julio de 1924. Estas demandas van a ser canalizadas por el Partido Regionalista, Cástulo Chávez, Pablo de Roca, Guillermo Áñez, entre sus principales hombres. También van a ser reprimidas por el Estado boliviano, enviando al Ejército Nacional. Pero bueno, no solamente era un término no era solamente la modernización con caminos, con ferrocarriles, con apertura de comercio, sino también esta gente estaba pidiendo la descentralización administrativa, financiera y política, que lamentablemente no se va a dar. Aquí tenemos ya el departamento de Santa Cruz, ¿no? Ha perdido el Chaco, se dio el Mato Grosso, esto se fue al Beni, ¿no? Y por eso es que no vemos ahí las otras pérdidas territoriales, ¿no? En ese periodo dijimos que se da la guerra del Chaco, se pierde el Chaco, ¿no? Sin embargo, desde Santa Cruz va a haber toda una visión nacionalista, y va a llegar al poder un hombre que va a transformar para siempre nuestra historia, Germán Busch Becerra, héroe y leyenda viva de la guerra del Chaco. Germán Busch va a firmar los tratados con Argentina y Brasil para la construcción de los ferrocarriles, va a firmar el decreto de las regalías petroleras para garantizar recursos a los departamentos que produzcan, también, por lo tanto, recursos a Santa Cruz, y va a firmar también la reapertura de la universidad. Aquí esto es un tema importante. Si bien los cruceños pidieron en 1825 universidad, no se abrió la universidad. Va a ser recién en 1880 que se abra la Universidad Gabriel René Moreno, y después el Estado va a tratar de cerrarla. En 1931 la va a reducir a una simple facultad dependiente de la Universidad de Chuquisaca, ¿no? Y en 1936 el presidente Toro va a hacer que desaparezca la Universidad de Santa Cruz, que funcionaba solo la Facultad de Derecho. Sin embargo, un hombre como Germán Busch, a la que esta universidad le debe absolutamente todo y que lamentablemente no le reconoce nada, ni los rectores ni sus autoridades, va a reabrir la universidad en 1938. Y una vez se reabre la universidad, se va a abrir no solo con la carrera de Derecho, sino también la
las economías, Antonio Landívar Serrate, un hombre de gran visión, la agricultura, veterinaria, van a comenzar a mandar a estudiar a los estudiantes cruceños a Brasil, a Estados Unidos para que se formen, la universidad va a abrir las carreras de ingeniería, por lo tanto, se va a convertir en un pilar de este proceso modernizador. Sin recursos humanos no hay modernización y eso debe quedarnos claro. Lamentablemente, como le digo, a veces la Universidad Gabriel René Moreno no dimensiona su importancia. También en este periodo se van a comenzar a dar los primeros planes de desarrollo. ¿De qué sirve decir que queremos modernizarnos si no tenemos planes? El plan Banzer, el plan Ivanisevic, el plan de Bohan, que es un plan norteamericano para el desarrollo de Bolivia y de Santa Cruz, el plan de Leonor Rivera Arteaga, el plan de Serrano, el plan Techín, van a ser planes de desarrollo para Santa Cruz. Esto es importantísimo. Pocos departamentos en Bolivia han sido planificados como ha sido planificados el departamento de Santa Cruz y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero para transformar y para llevar a cabo estos planes se necesitaban dinero y esos dineros tenían que venir con las regalías y no habían regalías porque el Estado se negaba a pagarlas, ¿no? Si bien se comenzaron a crear una nueva institucionalidad, se creó el Comité de Obras Públicas, de nada servía si no había dinero. Y esto es importante, aquí se va a dar la creación del Comité Pro Santa Cruz. ¿Por qué es importante? Porque esta institución va a comenzar a liderar las luchas por el departamento. En 1951 va a haber el primer cabildo abierto de esta nueva Santa Cruz. No es que antes no habían, sí habían, pero va a haber este cabildo y va a haber una teorización, va a haber toda una teoría política que la va a desarrollar Leonor Rivera Arteaga. Y esto se va a dar justamente con el triunfo de la Revolución Nacional, una revolución nacional que va a estar centrada en la minería, pero que para conseguir dinero de los Estados Unidos va a tener que aceptar el Plan Bohan, y el Plan Bohan significaba el desarrollo del Oriente y la construcción de carreteras. Se va a crear la Corporación Boliviana de Fomento y van a terminar de construir la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, la antigua carretera, ¿no? Se van a terminar de construir los ferrocarriles con Brasil y Argentina, que ya había empezado a construir el presidente Bush. Pero viene aquí un problema que es el Código de Petróleo de 1955, en el que quieren quitarle las regalías que además nunca la habían pagado. Entonces se va a provocar un proceso que llamamos el proceso de las luchas cívicas. ¿Cómo era Santa Cruz en 1950? Tenía 286,000 habitantes y un poquito más, y la ciudad tenía 42,000 habitantes. Como ustedes ven, solamente un 25% de los habitantes vivía en la ciudad, el resto vivía en las provincias. No había pavimento. Cuando llovía, la ciudad era un mar de agua, los autos se estancaban, la gente tenía que estar bajo las galerías, no había agua potable. Ahí vemos una foto de uno de los 8 grifos que habían en la ciudad. Esto es por el mercado Los Pozos, al frente del Arenal, ¿no? Esta casa todavía sigue. Ahí estaba el único grifo en esas partes. Habían 8 en toda la ciudad. O sea que la ven a la gente con sus tinajas, tenía que ir a llevar agua. Esa agua la traían del río Piray. Entonces se van a dar las luchas cívicas que van a durar 2 años. Los jóvenes van a exigir transformaciones. Ahí vemos cuando se va a iniciar todo el proceso, porque estaba toda esta maquinaria de yacimientos en Santa Cruz y la gente quería que se quede la maquinaria para limpiar las calles, para poderlas hacer transitables. El gobierno va a declarar el estado de sitio y se va a dar las famosas luchas cívicas. Son importantes, importantísimas. Importantísimas porque se va a reestructurar el Comité Pro Santa Cruz, se crea la Unión Juvenil Cruceñista, la Unión Femenina Cruceñista, lo que hoy es el Comité Cívico Femenino, y va a comenzar todo un proceso que no voy a hablar aquí porque hemos hablado ya sobre las luchas cívicas, que dura 2 años, ¿no? Una primera etapa de junio a diciembre en el que el gobierno nos va a
dar un estado de sitio, van a morir dos jóvenes importantes, Jorge Roca Pereira en octubre y Gumersindo Coronado en diciembre. Se va a dar la primera huelga de hambre de mujeres en la historia de Bolivia, que son de las mujeres cívicas, ¿no? Y estas luchas no son de un día para otro. La segunda etapa es la etapa que se da entre mayo y junio de 1958, cuando el Estado boliviano manda al ejército, manda a las milicias de campesinos y mineros, y se da la famosa masacre de Terevinto, en la que mueren 4 jóvenes, y se dan muchísimas arbitrariedades de el control político del MNR contra Santa Cruz. Y finalmente la tercera etapa, que se da entre junio y julio del 59, con la famosa retirada estratégica y la prisión de 300 jóvenes llevados a el penal de San Pedro. Sin embargo, las regalías no se van a pagar. Después de las luchas cívicas, el 21 de diciembre de 1959, finalmente el que fungía como presidente Rubén Julio Castro, porque Hernán Siles Suazo había viajado y había dejado la presidencia a cargo del senador Rubén Julio Castro, cruceño, él va a promulgar la ley de regalías, pero no se hacen efectivas. No se hacen efectivas porque el MNR no estaba dispuesto a pagar las regalías petroleras, ¿no? Así que aquellos que hablan que gracias a Víctor Paz Estenssoro Santa Cruz se modernizó, deberían revisar un poquito la historia. Las regalías petroleras se van a comenzar a pagar en noviembre de 1964, cuando Barrientos, el general Barrientos Ortuños, le da un golpe de estado a Víctor Paz Estenssoro, se establece entonces el gobierno de Barrientos, y Barrientos va a ser el que va a comenzar a pagar las regalías petroleras. Imagínense ustedes, desde 1938 que se firmó la ley hasta 1964, pasaron pues esta cantidad de años que vemos, 26 años hasta que se hizo posible pagar las regalías petroleras, y con muertes, con abusos de parte del gobierno central. Queda claro que nada le vino a Santa Cruz de gratis, nos costó vidas, nos costó perjuicios, nos costó cárceles, nos costó que mucha gente salga al exilio, como es el caso de Melchor Pinto Parada, el líder de esas luchas cívicas, que debió salir primero a la Argentina y después al Perú, donde estuvo 6 años en el exilio como producto de haberse levantado y exigido el pago de las regalías. Entonces, una vez se pagan las regalías, Santa Cruz se va a transformar. El Comité de Obras Públicas va a comenzar a trabajar, van a comenzar a aplicarse todos esos planes que habíamos hablado. También se reabre el Comité Pro Santa Cruz en 1965 y va a convertirse en una institución importantísima para el desarrollo cruceño. Y acá también es importante hablar que en 1967 se dicta una nueva constitución en la que se habla de los gobiernos departamentales. Eso fue un avance importantísimo, los gobiernos departamentales. Sin embargo, el Estado boliviano se negó a reglamentar esos gobiernos departamentales. Y en términos de nuestro proceso de modernización, ese Comité de Obras Públicas se va a transformar en la Corporación de Desarrollo. La Corporación de Desarrollo que se va a consolidar a partir de 1978. Es bueno decir que ese Comité de Obras Públicas entre 1964 y 1978 recibió $500 millones y con esos $500 millones transformó para siempre el departamento de Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y le dio trabajo y obras a todos aquellos que migraron a este departamento. Porque también en este proceso se dan las migraciones japonesas, las migraciones menonitas, las migraciones andinas, y van a llegar en grandes cantidades gente a crear los famosos núcleos de colonización, ¿no? Que se van a dar entre el Río Grande y el río San Julián. Pero la creación de la Corporación de Desarrollo, de la que ustedes ya han hablado muchísimo, va a marcar también un hito importante.
Y para aquellos que repiten como loros que la corporación solo apoyaba a la ciudad, les tengo que decir que el presupuesto de la corporación era 25% a la ciudad capital y 75% a las provincias. Se construyeron vías de comunicación, se construyeron caminos, se desarrollaron proyectos importantísimos de industrialización. La industrialización cruceña va a iniciarse con este periodo de la Corporación de Desarrollo. Por lo tanto, esa agricultura o esa economía agrícola por excelencia va a convertirse en una economía agroindustrial, ¿no? Entre 1964 y 1982. ¿Y por qué se va a convertir en agroindustrial? No porque el Estado le dé dinero a los agricultores, sino porque gracias al Comité de Obras Públicas y a la Corporación de Desarrollo se van a comenzar a construir puentes y caminos y la gente va a comenzar a producir más. Se van a dar apoyos a la formalización de empresas, ¿no? Va a comenzar a desarrollarse lo que se llaman las macroregiones, las empresas de queso en San Javier, las empresas de pollos y de maíz en la zona de los valles, la empresa textil, la empresa de cerámicas. Entonces, estamos viendo en un verdadero momento de inflexión y de cambio, y que no fue financiado por el Estado, lo quiero remarcar, porque algunos lo repiten como que fue el Estado boliviano que favoreció a los privados. No, las obras públicas se hicieron con dinero de las regalías, única y exclusivamente dinero de las regalías para transformar obras públicas. En 1982 volvimos a la democracia, se recuperó la democracia y ahí ya los cruceños que han de haber construido todo ese aparato económico, todo ese centro geopolítico, ¿no? Ya se había iniciado a construir Viru, van a comenzar a luchar por la transformación del Estado y la consecución de las autonomías. Entre 1982 y el 2001, Santa Cruz va a crecer de manera importantísima, ¿no? Ya no va a ser la ciudad de 42,000 habitantes, sino que va a convertirse en una megaciudad con casi 1 millón de habitantes, ¿no? El departamento también va a crecer de manera importante, la mayor cantidad de la población va a vivir en las ciudades, entonces va a comenzar a la lucha por la autonomía municipal. ¿Quién inicia esa lucha? El que era alcalde en Santa Cruz, Óscar Barberí Justiniano. Recordarles a todos que a partir de 1952, con el triunfo del MNR, eliminaron la elección de alcaldes. Estaba establecido en la Constitución, sí, pero el MNR no permitía que se nombren alcaldes y nombraban alcaldes a dedo como nombraban prefectos. Entonces, desde Santa Cruz va a iniciarse una lucha por la autonomía municipal, ¿no? Va a ser Óscar Barberí Justiniano, que en 1984, apoyado por el Comité Pro Santa Cruz, van a llamar a elecciones para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esto va a provocar que muchos, incluso aquí, lo acusen de separatista, ¿no? El gobierno de Hernán Siles Suazo decía que los cruceños querían elegir a sus autoridades para separarse, los otros no querían autonomía municipal, y hoy habría que preguntarle a todos y cada uno de los 339 municipios que hay en este país si quieren que lo ponga el alcalde, el presidente, ¿no? Eso es una lucha cruceña para Bolivia. Y acá también quiero decirles a todos los que nos escuchan, porque muchos periodistas, muchos intelectuales cruceños dicen Santa Cruz nunca tuvo un proyecto para Bolivia, y esto que es, sí, la autonomía municipal no ha sido para toda Bolivia. Finalmente esta lucha va a triunfar y en 1985, por primera vez en la segunda mitad del siglo XX, los bolivianos van a poder elegir a sus concejales inicialmente, y posteriormente hemos nosotros ido evolucionando hasta que tenemos el modelo ahora que elegimos alcaldes y aparte concejales. Pero esa no fue la única autonomía que los cruceños lucharon, ¿no? En 1986, una vez conseguida la autonomía municipal, van a comenzar su lucha por la autonomía departamental, que lo vamos a ver en el próximo slide, ¿no? Pero que les quede claro, van a comenzar a luchar por la autonomía municipal, va
a estar el doctor Dabdub, Juan Carlos Urenda, planteando la necesidad de la autonomía departamental. Pero no va a ser la única autonomía. En el Oriente, los pueblos indígenas van a iniciar su lucha por la marcha por la dignidad y la vida que llaman. Se inició en Trinidad, Marcial Fabricano, ¿no? Y a partir de ese momento los pueblos indígenas que quieren ser reconocidos como indígenas, no como campesinos, no de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, sino de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, van a exigir la autonomía de sus territorios indígenas. Ante esta situación, los cruceños están luchando por la descentralización, ya había un proyecto de descentralización. Sin embargo, cuando llega al poder Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR, va a lanzar sus reformas al Estado y con sus reformas al Estado va a intentar acabar con el proceso de descentralización. Por un lado, yo les había dicho la Constitución de 1967, que era la vigente, establecía los gobiernos departamentales, pues en esta reforma a la Constitución eliminan el gobierno departamental y crean las prefecturas. Y por otro lado, esas corporaciones de desarrollo que tanto bien nos habían hecho, tanto habían planificado Santa Cruz, las hace desaparecer. Entonces, este golpe fue muy duro para Santa Cruz, de parte de Gonzalo Sánchez de Lozada, un hombre que lo único que intentaba, y él mismo lo dijo, que prefería que lo quemen en una hoguera antes de que haya autonomía y descentralización, era acabar con el proceso de descentralización. Incluso para acabar con el proceso de descentralización y de la autonomía departamental, se dictó la Ley de Participación Popular. ¿Qué dice la Ley de Participación Popular? Que el país se divide en municipios. Por lo tanto, los departamentos se dividen en municipios y ya esas figuras de las provincias y los cantones van a ir desapareciendo porque lo que buscaban era fortalecer los municipios y digamos, hacer que ya no hayan luchas por la autonomía departamental. Pero evidentemente se va a haber equivocado y si bien la Ley de Participación Popular tiene muchísimas cosas buenas, estuvo pensada para acabar con las autonomías departamentales, ¿no? Fortaleció los municipios, le dio a cada municipio un gobierno, un territorio, que hasta ahora tenemos complicaciones, y unos presupuestos, ¿no? Esto fue importante para el desarrollo también de los municipios. Y en términos de las demandas indígenas, se crearon los territorios comunitarios de origen, en el que se establecían autonomías indígenas o territorios comunitarios para los pobladores locales. Es decir, si era el territorio chiquitano, los chiquitanos, si era el ayoreo, los ayoreos, los guaraníes, ¿no? Lamentablemente el movimiento al socialismo hoy las ha transformado en territorios indígenas, campesinos, originarios, que significa que cualquiera puede venir, ya sea un campesino del occidente, un indígena del oriente o un originario o un intercultural. Lamentablemente el momento de inflexión, un momento muy duro, fue el gobierno de González Sánchez de Lozada, que acabó con los gobiernos departamentales, acabó con las corporaciones, intentó acabar con la autonomía departamental. Sin embargo, el año 2001 se inició un nuevo proceso de autonomía departamental y ese va a ser un proceso exitoso de Santa Cruz para Bolivia, para aquellos también que dicen que no pensamos en Bolivia. Muy bien, entonces en el 2001 va a iniciarse un proceso de autonomía departamental. ¿Y quién lo va a iniciar? El movimiento nacionalista, el movimiento autonomista Nación Camba. La Nación Camba plantea la autonomía departamental. Van a empezar las luchas por la autonomía departamental y esto va a tener una correlación con la crisis y el derrumbe del Estado boliviano. A partir del 2001, Bolivia entra en una crisis que se va a agravar en el 2002. Por un lado, en el altiplano boliviano, los aymaristas exigían la autonomía indígena, querían ser un estado indígena. Por otro lado, los cocaleros en Cochabamba exigían el fin de las políticas neoliberales y querían establecer el socialismo del siglo XXI. No nos olvidemos que ya estaba en el poder Chávez en Venezuela y ese dinero de Chávez venía a fortalecer a las ONGs de izquierda en la zona de Cochabamba, a los cocaleros que planteaban acabar con el Estado
neoliberal y establecer un régimen del socialismo del siglo XXI. Y por otro lado, en el Santa Cruz se estaban dando las luchas por la autonomía departamental, ¿no? El Comité Pro Santa Cruz va a liderar estas luchas por la autonomía departamental, pero ya no será solamente Santa Cruz. Beni, Pando, Tarija se van a sumar a esta lucha cruceña, se van a llevar a cabo los cabildos, el primer cabildo del año 2004, en el que va a establecerse la recolección de firmas para un referéndum por autonomías departamentales. El cabildo del 2004 va a marcar una línea. Y en el 2005 se va a dar el otro gran cabildo, ¿no? Ese cabildo que después de un paro cívico de 2 días, este cabildo va a exigir la elección de prefectos y que el Estado llame a un referéndum por autonomías departamentales. Lamentablemente, la agenda estatal de Carlos Mesa era distinta. Carlos Mesa quería que se acabe el neoliberalismo y había propuesto una nueva constitución con unas demandas étnicas, ¿no? Mientras que no tomó en cuenta Carlos Mesa la demanda de la autonomía departamental, ¿no? Cuando Carlos Mesa asumió el poder en octubre del 2003, fue claro, acabar con el neoliberalismo, recuperar los recursos naturales y establecer las demandas étnicas en una nueva constitución. Esto pues va a provocar entonces que los cabildos en Santa Cruz se vayan a dar en el 2004, en el 2005. Y ante esos cabildos no va a quedar más que la reelección de prefectos. Por primera vez en la historia, después de 180 años, en Bolivia, en toda Bolivia se pudo elegir los prefectos. Aquellos que nos decían que queríamos elegir los prefectos para separarnos, ¿no? Estoy pensando Juan del Granado, cómo se opuso, ¿no? A esos cabildos, van a ahora, no creo que ahora se nieguen a elegir a sus prefectos. Finalmente, el 18 de diciembre del 2005, por primera vez en la historia, todos los bolivianos pudimos elegir a los prefectos en cada uno de los nuevos departamentos. Y a su vez, por supuesto, elegir al nuevo presidente, que fue Evo Morales, y tuvo 6 prefectos opositores. Evo Morales no se vio más que obligado a llevar a cabo ese referéndum por las autonomías departamentales en julio del 2006. 4 departamentos votaron por sí a la autonomía, 5 departamentos votaron por no. Carlos Mesa no quiso llevar a cabo ese departamento. Ese referéndum se llevó a cabo justo con la elección de los asambleístas para la Constitución, pero Evo Morales y los masistas decidieron que la Constitución o que la nueva Asamblea Constituyente era una asamblea originaria, por lo tanto no iban a respetar los referéndums por la autonomía. Las presiones en Santa Cruz siguieron, ¿no? El Cabildo del Millón del 2006. ¿Por qué se llamó del Millón? Porque se llevó a cabo en 4 departamentos, en Pando, en Cobija, en Beni, en Trinidad, en Santa Cruz de la Sierra y en Tarija, la capital Tarija. Por esta presión que sufrió el gobierno del MAS, no quedó más que incluir el tema de las autonomías y en mayo y junio del 2008, en esos 4 departamentos que se había aprobado la autonomía, se establecieron estatutos autonómicos. Sin embargo, en el 2009, el MAS promulgó la nueva constitución. Esa nueva constitución establecía unas autonomías departamentales, unas autonomías regionales, autonomías indígenas y autonomías municipales, ¿no? No lograron establecer verdaderas autonomías, sino redistribuir algunas competencias. Sin embargo, Santa Cruz siguió con su estatuto autonómico, que lo había aprobado en mayo del 2008, el 4 de mayo, y siguió luchando, convirtiéndose en el único departamento de Bolivia que escribió su propio estatuto. Los otros departamentos fueron escritos en el Ministerio de Autonomías. El gobierno de Evo Morales, entonces, siguió en el poder y en el 2016, después de ese referéndum que se les dijo no, insistió en seguir siendo electo, ¿no? Esto va a provocar unos levantamientos que van a iniciarse en Santa Cruz y en el resto del país, pero probablemente el cabildo del 4 de octubre del 2019, ¿no? Ese cabildo en el
que se luchó contra la quema de la Chiquitania, producto de las colonizaciones que traía el gobierno de Evo Morales, y sobre todo el 21 de octubre, cuando se inicia la famosa rebelión de los 21 días que todos hemos vivido entre entre octubre y noviembre del 2019, que se logró la renuncia de Evo Morales y la posterior establecimiento de un gobierno transitorio y las nuevas elecciones que se dieron en octubre del 2020 con el triunfo nuevamente del movimiento al socialismo, y ahora en marzo del 2021 las elecciones por gobernador para la gobernación de los 9 departamentos y para la elección de los municipios, ¿no? En el caso cruceño hay autonomías indígenas donde, por ejemplo, Charagua no se eligió al Consejo Municipal porque lo han hecho por autonomía indígena, pero la elección de las otros municipios. Entonces queda claro, en este proceso del 2000 al 2001 se van a lograr el establecimiento de las autonomías. En términos de modernización económica, vamos a ver más bien una agresión permanente del Estado boliviano. Ese modelo agroindustrial exportador va a ser atacado permanentemente por el Estado boliviano, porque el Estado boliviano va a comenzar a poner cupos a la exportación. O sea, si en el periodo anterior los cruceños habían logrado establecer un modelo agroindustrial exportador, en esto, desde el 2006 hasta el presente, estamos viendo unos ataques permanentes al modelo agroindustrial exportador, no solamente de parte del Estado, sino también de parte de muchos que desconocen la historia de Santa Cruz, que desconocen, por ejemplo, el plan de uso de suelos que establece lugares donde se puede producir agricultura, lugares para ganadería, lugares forestales, lugares de preservación, y que ha sido de alguna manera destruido y poco respetado por las políticas estatales del movimiento del socialismo, con el trasvase de población y el establecimiento de nuevas colonias y comunidades migrantes, especialmente en las áreas protegidas, ¿no? Entonces, tenemos muchísimo para trabajar para el futuro. ¿Y por qué importa el pasado? Porque hay que conocer ese pasado, cómo hemos logrado este presente y qué es lo que queremos hacia el futuro, ¿no? El modelo de desarrollo cruceño en sí no es un modelo depredador. Lo que ha sido depredador ha sido las formas como se ha aplicado. Entonces, hay muchísimos desafíos para el nuevo gobierno, los nuevos gobiernos municipales y para el nuevo gobierno departamental, que este 3 de mayo, ojalá hubiera sido 4 de mayo, que se hubiera posesionado recordando ese estatuto que nosotros aprobamos un 4 de mayo del 2008. Entonces, básicamente, entender que lo que tenemos hoy no es gratis. Lo que tenemos hoy es producto de la lucha de nuestra gente, es producto del trabajo incansable de las generaciones que nos antecedieron, que pensaron Santa Cruz, que planificaron Santa Cruz. Y ahora no podemos dejar de pensar, de planificar y de ver el futuro que queremos construir. Bueno, eso era todo para compartir con ustedes, Osana. Si hay alguna pregunta, seguramente ya nos las hará llegar usted en el futuro. Claro que sí, Licen. La verdad que fue un hermoso recordatorio de las clases que teníamos en la carrera cuando estábamos con usted. Me alegra muchísimo poder dar la oportunidad a nuestro público de escuchar este tipo de temas. Yo siempre digo que yo tuve de verdad real a la historia cruceña gracias a las clases que tuve en la carrera de sociología. Es muy poco lo que se da en los colegios, es muy poco lo que se estudia, ¿no?, en los colegios de nuestra historia. Entonces creo que estos espacios permiten, ¿no?, a todos los ciudadanos que de repente no tuvieron esa oportunidad de acercarse en sus colegios a nuestra historia, a hacerlo a través de las pantallas. Y seguramente si hay preguntas, la volveremos a invitar para que profundicemos un poco más el tema y podamos, como decía hace un momento, permitir a nuestros participantes, a ese público que tenemos, el aprender aún más y conocer más sobre nuestra historia cruceña.
Bueno, muchísimas gracias y que sepa el público que el pasado importa. El pasado importa porque importa para el futuro, ¿no? Entonces no caigamos en creer, muchos creen que somos Adanes, ¿no? Que empieza con ellos el mundo, no es así. Tenemos que rendirle tributo a todos aquellos que nos antecedieron, hombres y mujeres que no sucumbieron ante los embates del Estado, que estuvieron exiliados, que fueron fusilados, que fueron encarcelados. Hoy estamos con un fuerte embate del Estado boliviano y es hora que los cruceños aprendamos nuestra historia y no repitamos esos eslogans que algunos dicen y que muchos aquí repiten, ¿no? Los cruceños son flojos, digamos, ¿no? Y yo escucho decir eso a mucha gente, digo, ¿será que la gente floja construyó esto después de tanta historia, tanta lucha? Entonces, esas, o que los cruceños son incultos, ¿no? Tenemos los índices más altos de alfabetismo en Bolivia, o que los cruceños depredan. ¿Será que es así? O sea, es bueno que los estudiantes, que las personas se pregunten, vean y le exijan a sus autoridades hacer lo mejor posible para construir un mejor futuro. Claro que sí, Liz, muy sabias palabras. Esperamos que el público esté atento a cada una de ellas, las grabe muy bien en su mente y también en su corazón, y que ese deseo, ¿no?, por aprender, conocer nuestra historia, por querer planificar, como decía usted, una Santa Cruz aún mejor de la que ya se ha venido construyendo todos estos años, continúe, ¿no?, en la mente y los corazones de cada uno de los cruceños. Muy bien, muchísimas gracias, Rosana, y buenas noches a todos. Igualmente. Los invitamos a seguirnos de igual manera el próximo domingo a las 7 de la noche y de igual manera a visitar nuestra fanpage de la Biblioteca Departamental, en la cual se encuentran grabadas cada una de estas conferencias que hemos tenido y también otro espacio que teníamos que se llamaba Tertuliando, en el cual conversábamos con nuestros conferencistas sobre diferentes temas relacionados a la lectura, la escritura y nuestra historia cruceña. Muchas gracias por estar presentes esta noche.